Yo quiero empezar diciendo que combatir la corrupción en Venezuela es un enorme reto, ¿no? En primer lugar, porque estamos frente a una dictadura, ¿no? Y eso ya implica una serie de riesgos, pero además implica una serie de obstáculos, ¿no?, claves. En primer lugar, no tenemos un Ministerio Público independiente. Qué envidia, ¿no?, con Argentina. No tenemos un Poder Judicial independiente, no tenemos un Contralor General independiente. Y entonces, ¿cómo enfrentar la gran corrupción, ¿no?, cuando la cúpula que gobierna y que muy posiblemente algunos de sus más altos funcionarios están involucrados en hechos de corrupción, controlan las instituciones? Entonces, el reto es cómo y qué hacer, ¿no? Y nosotros somos del criterio, cuando digo nosotros, me refiero a Provea, de que es posible hacer, ¿no? Aún con esa adversidad es posible hacer, hay que pensar, hay que diseñar, y hemos hecho algunas cosas interesantes que me parece importante tocar. Y hay que trazarse como unos objetivos, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en la lucha contra la corrupción, asociamos esto a cárcel de corruptos, ¿no? Pero creo que hay que tener una visión mucho más integral sobre el tema de corrupción. Es decir, ¿cómo podemos hacer acciones que contribuyan a prevenir? ¿Cómo podemos hacer acciones que permitan precisamente demostrar que no hay voluntad, ¿no?, que no hay voluntad de investigar y que no hay voluntad de sancionar? ¿Y cómo podemos lograr que aún en las adversidades se puedan tener algunos triunfos que motiven, ¿no?, y que permitan fortalecer el proceso de lucha contra la corrupción? Nosotros, 4 organizaciones, voy a empezar por este ejemplo que me parece interesante: Transparencia Venezuela, Acción Solidaria, Espacio Público y Provea, logramos un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos con un caso vinculado a corrupción, pero que lo llevamos por la vía de acceso a la información. Y explico el caso muy brevemente porque creo que es como de ese abanico de estrategias que tenemos que pensar, que no van solo en la dirección de que las personas terminen en la cárcel, sino cómo logra algunos triunfos importantes. La Contraloría General de la República está obligada a sacar unos informes, y en el año 2010, si la memoria no me falla, en uno de sus informes publicó que había irregularidades en la contratación de compra de medicinas entre el gobierno venezolano y el gobierno cubano, ¿no? Interesante además porque no se trataba de otros gobiernos, sino particularmente del gobierno cubano. Y la Contraloría, a pesar de su no independencia, se atrevió a decir: aquí hay un conjunto de irregularidades. Ustedes se imaginarán el nivel de irregularidades para que la propia Contraloría haya dicho: en la compra de medicinas hay irregularidades con Cuba. Las 4 organizaciones solicitamos, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución venezolana, un derecho de petición, ¿no?, pidiéndole información al Ministerio de Salud sobre las contrataciones, porque la Contraloría específicamente señalaba era el Ministerio de Salud. No nos dieron respuesta, que es algo muy normal, digamos, en la institucionalidad venezolana, y entonces acudimos al sistema de justicia, es decir, presentamos una acción de amparo constitucional.
como se trataba de la ministra, tuvimos que ir al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia nos dijo que la acción de amparo no era la vía idónea, entonces que teníamos que irnos por un recurso administrativo que se llama de abstención o carencia. No fuimos por esa vía, bueno, agarrando los propios argumentos del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando vamos al Tribunal Supremo de Justicia por la vía que ellos mismos nos habían recomendado, ¿no? Nos dicen que la acción no es, que es inadmisible, pero además algo así como que nosotros estábamos haciéndole perder el tiempo, ¿no?, a las autoridades, obligándolas a decir cosas que ellos no tienen por qué procesar. Y nosotros llevamos el caso al Comité de Derechos Humanos, ¿no?, de Naciones Unidas, digo nosotros, las 4 organizaciones, y logramos el año pasado un pronunciamiento, en el 2021 realmente, un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos ordenándole al Estado que nos diera la información, haciendo señalamientos muy claros de la necesidad de que los ciudadanos sean respondidos en sus derechos de petición. Y creemos que esta experiencia es importante porque conectó no solamente un caso que tiene que ver con derechos humanos, con derecho a la salud, sino con una instancia de protección de derechos humanos. Es decir, logramos llevar este caso, que es un caso de salud, por la vía de un caso que no es de salud, que es de derechos civiles y políticos, que es acceso a la información y derechos de las personas a estar informadas, a un Comité de Derechos Humanos que dictó un pronunciamiento a favor. Desafortunadamente, como ha ocurrido en las decisiones de organismos internacionales de protección, el Estado venezolano no ha cumplido, pero creo que como precedente es positivo. Lo otro es que la legislación venezolana permite ir a tribunales de más bajo rango, y quizás ahí te vas a conseguir 2 minutos, me lo voy rapidito, te vas a conseguir con funcionarios que en algún momento se pueden sensibilizar, sobre todo porque en el caso venezolano están los tribunales de municipio que permiten acciones ciudadanas vinculadas a servicios públicos. Y creo que es una vía por la cual podemos tocar algunos temas relacionados a mal servicio, del mal funcionamiento de un servicio público con temas de corrupción. Entonces, es cuestión de establecer estrategias que nos permitan. Y finalmente, creo que nosotros, y esto lo vinculo al contexto, no quiero dejar de hablar de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Como organizaciones de derechos humanos debemos ser bastante coherentes en el sentido de reivindicar los derechos que tienen todas las personas presuntamente responsables de hechos de corrupción. Y creo que ahí uno tiene que ser bastante coherente, bastante firme y ser vigilantes en ese sentido. En segundo lugar, en el caso particular de Venezuela, yo creo que parte de la lucha que nosotros tenemos que librar es la lucha contra la ley antibloqueo. Porque la ley antibloqueo penaliza, si uno saca a la luz pública, algunas irregularidades que puede haber en contrataciones entre el Estado y empresas nacionales o extranjeras. Entonces, ya el hecho de denunciar una situación donde pudiera haber corrupción te puede generar problema. Y lo otro tiene que ver con la famosa ley contra el odio. Es decir, la ley contra el odio es una espada que uno tiene atrás permanentemente si va a luchar contra la corrupción y va a señalar a altos funcionarios, porque el Estado, los funcionarios la pueden interpretar como que estás promoviendo el odio. Y un último, segundo, yo creo que es muy importante que desde la perspectiva de derechos humanos siempre estemos trabajando en esta conexión entre cómo los hechos de corrupción terminan afectando los derechos de la gente, ¿no? Y buscar, demostrar cada vez que es así, porque es la forma también de poder hacer
que el ciudadano común, ¿no?, pueda mostrarle un nivel de interés y de importancia a la lucha contra la corrupción y no sea un problema de expertos, de organizaciones, sino que también la ciudadanía lo sienta como una necesidad.